Bueno, yo tengo ya un año creyendo en ella y lo único que puedo decir es que sí es muy milagrosa. Ella cumplió, me entregó al asesino de mi hijo y yo aún sigo cumpliendo. Niña blanca, santísima muerte, bendice mi día, bendice mi suerte, tráeme alegría, dame a mi gente, no me abandones, cuídame siempre, aleja lo malo que no se me acerque, mis enemigos que... Todos los días le prendo una veladora a mi flaquita porque es mi protectora. Siempre me cuida donde ando, sin olvidarme de todos esos milagros. Hola amigos, el día de hoy me encuentro con Bert, el Chico Rules, y tenemos un plan que firmemente pensamos que tendrá un alto grado de epicidad. Es muy posible que muchos de ustedes tengan conocimiento sobre el culto a la Santa Muerte. En unos minutos estaremos hablando más a detalle. En verdad es una temática fascinante, pues resulta que aquí en la Ciudad de México está el altar a la Santa Muerte más grande de todo el planeta. Estamos hablando de una impactante estructura de más de 22 metros de altura. Aquellos que la conocen afirman que es algo que impone respeto. Más grande que un edificio, que muchos edificios. Esto de verdad suena impresionante. Así que por supuesto Bert y Luisillo, investigadores aquí, no podían quedarse con la curiosidad. El templo en sí está a 1 hora y media aproximadamente del centro de la ciudad, en Tultitlán, Estado de México. Nos encontramos ya en estos momentos a toda velocidad hacia allá. Estoy emocionado. ¿Cómo te sientes, Bert? Estoy un poco nervioso. Creo que sí va a ser impactante lo que vamos a ver. Así que acompáñenos, amigos míos. Aquella tremenda Santa Muerte nos espera. Vamos a darle. Ella sabe todo lo mío, me ha salvado de tantos líos, nunca me ha dejado solo, siempre cuida mi camino. No es el destino lo que me tiene amarrado, es ella la que me protege, por eso ando sin cuidado en la... Y después de un buen rato de alejarnos de la ciudad, al fin hemos llegado a Tultitlán, donde está la Santa Muerte más grande del mundo. Wow, chequen esto, de verdad es muy masiva y despierta en mí muchísima curiosidad. Según nos comentan las personas con las que hemos estado platicando, la Santa Muerte es una creencia firme, tan firme que esto es un templo como tal. De hecho, miren, todas estas sillas suelen estar completamente llenas, ni un lugar disponible los domingos. Así es, las misas para la Santa Muerte también suceden en día domingo. Hablemos un poquito sobre el origen de esta masiva representación que está ante nuestros ojos. ¿Por qué nace la idea de hacerla? ¿Qué representa? ¿Quién tiene la loca idea de llevar a cabo este proyecto y por qué? Pues verán, se trata de una masiva estructura de 22 metros de altura, 6 metros de base, hecha en su mayoría de fibra de vidrio. Así como la ven, de una calidad igual y no tan favorable. De hecho, si la ves de lejos dices, eso como que está hecho de bolsas. Ha resistido terremotos, tormentas, fuertes vientos. Así, intacta como la estamos viendo, con pequeños arreglos. En sí la estructura se ve ligera, inclusive la puedes tocar y se escucha hueca, pero algo debe tener que es sumamente resistente a todo. La persona que la construye, que tiene la idea de levantar este proyecto, es el comandante Pantera, que es uno de los máximos representantes de esta ideología. El comandante Pantera tiene la idea de hacerla en el año de 2007. Desafortunadamente, un año después de levantar su proyecto maestro, el comandante Pantera es asesinado en el año de 2008 en Ecatepec. Muchos dicen que tiene algo que ver con su levantamiento de todo este proyecto y su fuerte proyección de la ideología. El hecho es que ya no está con nosotros, pero toda esta propiedad continúa siendo de su familia. A diferencia de lo que muchos podrían creer, el seguir a la Santa Muerte no es necesariamente algo negativo. Se ha ganado a través de los años la fama de que es únicamente para delincuentes, para malhechores en general, pero en sí son todo tipo de personas los que deciden seguir a la Santa Muerte. Aquí les va un dato interesante. Muchas de las personas que deciden rendirle homenaje a la muerte, primero le piden permiso a Dios, pues creen que la
Santa Muerte recibe órdenes directas de Dios para venir por las personas y llevárselas al otro mundo. Otra cosa que nos han comentado mucho es que también las personas que siguen a la Santa Muerte le guardan respeto a Dios y al diablo. Es algo así como una posición neutra, es aceptar que estás en el mundo únicamente por un tiempo definido y que nadie, absolutamente nadie, se salva de la muerte. ¿Ustedes por qué siguen a la Santa Muerte? Cuéntenme. Mira, yo la sigo desde muy pequeño, ¿no? Alguna vez le pedí favores, descubrí que no es malo. O sea, cada quien elige lo bueno y lo malo de cada quien. Yo simplemente le pido, le agradezco tanto a Dios como a la Santa. Creo que así como hay un Dios, para mí es mi ángel. Ella es un ángel para mí. Ella me cuida, me protege de todo mal. Le pido, le he llegado a pedir alguna cosa y te lo juro que por ella que está aquí, que me lo ha cumplido. O sea, en cuestión de minutos. Yo tengo ya un año creyendo en ella y lo único que puedo decir es que sí es muy milagrosa. Yo me he encomendado mucho en ella, tanto para mí como para mi familia. Sí, es muy milagrosa. Yo llevo como casi el año y pues igual sí, pues, sí te cumple lo que le pides, siempre y cuando le tengas mucha fe. A mi forma de entender, digo, la Santa Muerte, pues viéndonos, ¿no? O sea, descansando, viendo qué es lo que hacemos, vigilándonos y cuidándonos, ¿no? Mientras que a la mayoría de los santos, como un tributo, se le dejan flores o figuras religiosas, lo que más estamos observando que se le deja a la Santa Muerte son botellas de alcohol, cigarros y puros. Esto dependiendo según lo que tú estés buscando obtener a cambio de la Santa. También se escuchan historias de personas que vienen a dejar grandes cantidades de dinero y a la Santa Muerte se le pueden pedir diferentes cosas según el color que la está representando. Cuando la muerte es de color hueso, lo que estás buscando es comunicación con el más allá. Cuando es de color azul es para tener claridad en tu mente y sabiduría. Morado es para la salud. Rojo es para el amor, ya sea para pedir el amor de alguien o para agradecer el amor que tienes en la vida. Rosa es para que se te cumplan deseos en general. Cobre y plata para deshacerte de envidias que la gente podría tener de ti. De color negro para protección en general. Esta la suelen pedir personas que tienen trabajos arriesgados, personas que trabajan de noche. Y la de color dorado es para dinero, fortuna en general. Esta imagen que está a mis espaldas ha despertado en mí mucha curiosidad. Me da a entender que es la imagen de Jesús entregándose a los brazos de la muerte. Como habíamos mencionado, una de las más fuertes creencias es que nadie escapa de ella. Se nota relajado, se nota que está descansando, se nota confiado. Eso es lo que a mí me da a entender. No sé ustedes qué opinen de ella. Muy intrigante. Todo esto me resulta fascinante. Yo me encomiendo a mi flaquita, no se amarra si la llevo por delante. Yo le atoro a lo que caiga, me cuida aquí la racita, son mis testigos. Yo soy devoto, siempre cumple lo que pido. Nos encontramos con la señora Enriqueta Vargas, que es la madre del comandante Pantera. Qué gusto poder platicar con usted sobre esto. Cuéntenos, ¿cómo es que empieza este templo? Bueno, mi hijo fundó este templo en el año 2007. A él lo matan el 31 de julio del 2008. Yo en aquel momento le prometí a la Santa Muerte que si ella me entregaba a los asesinos de mi hijo, yo me iba a encargar de enaltecer su nombre, de engrandecer su culto y pues que lo iba a llevar lo más lejos que se pudiera, y así lo he hecho. Ella cumplió, me entregó al asesino de mi hijo y yo aún sigo cumpliendo. Madre mía, mi Santa Muerte, yo como la más humilde de tus hijas te pido, te ruego, me permitas llegar ante ti en la hora y el momento indicado, sin dolor, sin temor y con fe. Doy gracias por cada día y por mi salud, porque nadie se preocupa por mí como lo haces tú. Al chile un gusto conocerte, eres mi flaca, mi santísima muerte. Soy fuerte porque me levanto dando las gracias. Es que ya llevo un chingo, ya me ha salvado de tantas.
Y bueno, amigos míos, así es como concluiremos con este video, con nuestra visita a la Santa Muerte más grande del planeta. Una experiencia que sin lugar a dudas nos deja con mucho, nos ha abierto los ojos a una diferente ideología. Es un tema súper interesante del cual la verdad no tenía nada de conocimiento, no sabía nada, y hoy sí nos explicaron absolutamente todo. Pensamos que es de suma importancia respetar diferentes creencias a las que tú puedas tener. Tal vez hay muchos devotos a la Santa Muerte que están viendo este video, tal vez hay otros que no tenían ni idea que esto existía. Pienso yo que ha sido un día más en el cual hemos abierto nuestros ojos ante la inmensidad de creencias que existen en el planeta. ¿Ustedes qué opinan? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. Gracias aquí a Bert, capitán de vuelo. Capitán de vuelo. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que hoy ha abierto los ojos a una diferente ideología. Todos los días le prendo una veladora a mi flaquita porque es mi protectora. Siempre me cuida donde ando, sin olvidarme de todos esos milagros. Todos los días le prendo una veladora a mi flaquita porque es mi protectora. Siempre me cuida donde ando, sin olvidarme